Gracias, Pau. 44 minutos pasan de las 5 de la tarde. Seguimos aquí en esta parte del living recibiendo y yo reencontrándome una vez más. Y creo que este 2024 es la primera vez con Ana Rosa Rodríguez. La tenemos aquí. Creo que estuvimos en algún momento, pero bueno, estuvo Paula sí. La primera vez, en la primera edición, digamos, sí, del 24, creo que la segunda estuviste tú, y después tercera y cuarta estuve con Ceci. Claro. Pasó eso. Bueno, realmente es un placer para todos nosotros recibirla aquí a Ana Rosa Rodríguez, que se viene con un tema importante, pero antes vamos a hacer la agenda, que es lo que... Antes de hacer la agenda, porque curiosamente, viste que a veces uno dice, estamos en verano, hay poca agenda, tuve que comprimir todo. Perfecto. Más que nada el desafío es hablar en pocos minutos de muchas cosas. Excelente. Vamos a la agenda. Dale, vamos directamente allí con todo lo que Antes de empezar, tengo una cosa que no la puse en la agenda porque, viste, empezó este lunes y yo la agenda la mando la semana pasada y es relativamente importante y además sé que es una cosa alegre. El Ballet Nacional del Sodre recomenzó su actividad este lunes, es decir, ayer, regresó a sus clases, sacó unos comunicados que dice: regresamos a las clases diarias de entrenamiento y con entusiasmo comienzan los ensayos de una nueva obra. Por 2 semanas, es decir, hasta mediados de febrero, Juliano Núñez conocerá a los bailarines y preparará una obra. ¿Quién es este señor Juliano Núñez? Bueno, es un joven coreógrafo brasileño que ha trabajado, ha estudiado en Alemania y ahora es un reconocido coreógrafo que ha estado en grandes compañías. La estancia como bailarín le permitió justamente conocer de lleno a grandes coreógrafos y él ha bebido de esta fuente y bueno, está creando una obra para el Sodre. Esta obra la veremos en la gala de mitad de año, que ya tenemos una de las obras, que es la reposición de Minus 16 de Ohad Naharin. Ahora sí vamos a la agenda. Vamos a la agenda ahora sí. Con todas las novedades que se vienen, más allá de eso, se empieza ahora un poco a retomar, ¿no? Porque la primera semana de enero, también hay que decir, era bastante más complicado para encontrar aquí. Muchas cosas se trasladaban hacia el este del país. Exacto. Pero ahora ya a medida que van avanzando los primeros días sobre todo ya en los últimos días de enero, que dicho sea de paso no termina más. Es el mes más largo del año. Sí, totalmente, pero se empieza a reactivar un poco la actividad. Se empieza a reactivar, pero también es lógico. Sí, claro. Es 100%. decir, me parece que es bueno tener épocas de descanso y en el hecho de nuestra colaboración con el Living nos permitió hablar de temas que de repente, si tenemos una agenda muy nutrida o espectáculo, no, tenemos que irlos dejando de lado y me parece que fueron interesantes. ¿Vamos a la agenda? Dale, Alejo. vamos directamente, que allí ya estamos viendo... Bueno, estamos viendo una apuesta teatral de gran formato en la cual dialogan la danza contemporánea, la música y las artes plásticas. Parte de la necesidad creativa y poética de formular una reflexión crítica sobre la violencia y el terror en la historia de Colombia desde la tragedia contemporánea como género y lenguaje. Se llama Rojo, es una tragedia contemporánea y es la historia de un pueblo que desaparece del mapa. Es la cartografía del engaño y el odio que se siembra en el refugio tras el velo del progreso y la civilización. Es la historia cifrada del narcotráfico. Ya estamos en la segunda ítem que tenemos para la agenda y queremos destacar que esta señora que está acá en la foto ha estado el año pasado haciendo un stage con el Ballet Nacional del Sodre, se llama Isabel García, es mexicana y nos pareció interesante que luego de esta experiencia que tuvo con la compañía pública uruguaya ha sido en una conferencia de prensa, la Dirección de Danza de la Universidad Autónoma de México, encabezada por Evo Sotelo, anunció a Irina Camargo como la nueva directora artística y a Isabel García como su asistente. Desde acá del Living le deseamos la mejor de las labores. Bien. Acá nosotros hablamos muchas veces y decíamos la convocatoria de que el Teatro Municipal, sobre todo el ballet del Teatro Municipal de Santiago, estaba buscando a alguien que ocupara la dirección. Es verdad. Pues bien, en reunión extraordinaria de directorio, presidida por la alcaldesa de Santiago, se dio a conocer el nombre de este director artístico del Ballet de Santiago. Es el señor de la fotografía, se llama César Morales, actual primer bailarín del Birmingham Royal Ballet, es chileno, ex alumno de la Escuela del Ballet del Teatro Municipal de Santiago y es ex integrante del Teatro de Santiago. Por lo tanto,
lo tenemos ahora de director a partir de marzo. Y como última y gran recomendación, las primeras figuras del Teatro Colón y de la danza argentina ofrecerán un espectáculo único, se llama Gran Gala del Ballet, Las Estrellas del Colón. Estas son Giva Velázquez, Caterina Stutt, Romina Panelo, Emanuel Gómez, Julieta Morchio, Daniel Altamirano, Sol Rurich y Benjamín Parada. Así que tenemos con la dirección de Lidia Segni, tenemos un espectáculo en el Auditorio del Sodre. Esto va a ser el viernes 9. Lo estamos anunciando ya porque están las entradas en venta y nos parece una cosa interesante a destacar, que viene después. Creo que el viernes 9 están acá, el sábado 10 están bailando en el Enjoy de Punta del Este. Así que es para los que están cerca de la capital del Uruguay y los que están cerca de esta capital turística, prácticamente capital turística del Mercosur, Punta del Este. 100%. Y además, otra vez Uruguay, en este caso Maldonado también, reuniendo a los mejores bailarines de la región y del mundo. Claro, y además digo, Maldonado, digamos también como así Uruguay, Montevideo, digo, tiene su zona metropolitana, podemos decir que Maldonado también la tiene, porque quien está en Rocha, quien está en La Valleja, digamos, hay facilidades para confluir acercar. Y sobre todo cuando el incentivo es tan grande. Absolutamente. Vamos a arrancar con el contenido de la jornada de hoy. Recién repasábamos la agenda y vamos a destacar, si lo digo bien, una agencia de danza internacional, una compañía de danza, perdón, internacional, pero estadounidense. Claro. Es muy interesante porque el New York City Ballet está cumpliendo 75 años. Entonces, en este aniversario, la compañía hizo un tráiler, que es el que vamos a ver en imágenes en este momento, y mientras tanto yo les recuerdo. El New York City Ballet es una compañía de ballet fundada en 1948 por el coreógrafo George Balanchine y Lincoln Christner. Balanchine y Jerome Robbins son considerados los coreógrafos fundadores de la compañía y León Barcín fue el primer director musical de esta compañía. Acá estamos viendo un tráiler que ha sido justamente realizado por la propia compañía en homenaje a sus fundadores y fundamentalmente recordando un poco estos inicios que ahora vamos a contar un poco, porque es realmente peculiar cómo nace la compañía esta, que como bien decía Alejo, es una compañía norteamericana. Acá tenemos un homenaje a los bailarines actuales. Claro. Y con esto, bueno, vamos a seguir hablando New York City Ballet. Estados Unidos tiene dos compañías importantes, tiene muchas, pero tiene dos compañías situadas en Nueva York que son no rivales, pero sí competidoras, que es el New York City Ballet, que es la que estamos viendo, y el American Ballet Theatre. Vamos a hablar de de la compañía de la ciudad de Nueva York y cómo fueron sus comienzos, cómo se crea esta compañía. Bueno, esta compañía se crea porque hay un señor que tiene una idea, un señor que sabe coreografía y a su vez una situación política que avala la creación de una compañía donde se busca fundamentalmente un estilo norteamericano. Mirá. Es decir, lo que decía Lincoln Kirstein es un empresario, un individuo que era conocedor del arte, filántropo, una figura cultural estadounidense, y muy conocido, justamente se hizo conocido como cofundador de este ballet. Pero en realidad él fue el que tuvo la idea principal. Estamos hablando de los años 30, él en el año 33 conoce a Balanchine. ¿Él cómo surge la idea de generar una compañía? Bueno, porque él veía que en realidad en los Estados Unidos, a principios del siglo XX, lo que consumían eran obras de ballet realizadas en otros países y compañías extranjeras. Entonces él entendió, porque además, por eso decía, es tan importante a veces el contexto político. Estamos hablando en este momento del presidente Roosevelt, estamos hablando de la doctrina del panamericanismo, es decir, Estados Unidos habla del buen vecino, es decir, Estados Unidos quiere ser un buen vecino con los países obviamente limítrofes, fundamentalmente de Latinoamérica. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, generando una compañía que tenga valores norteamericanos, valores estadounidenses. Y este señor hace mucho hincapié en eso, escribe un libro que se llama Explosión del Ballet y saca de esas ideas, y cuando conoce a Balanchine en París, le dice, bueno, usted es el hombre. Dice, yo tengo la idea, tengo las posibilidades económicas y usted sabe de coreografía.
Balanchine le dice: yo estoy de acuerdo con usted, pero primero tenemos que montar una escuela, porque para mantener un estilo, para mantener una identidad, los bailarines tienen que ser formados dentro de un mismo estilo. Claro, dentro de ese estilo. Exactamente. Que quieren desarrollar. Entonces se forma la escuela en 1934 y después de muchas idas y venidas, porque tienen que pensar que indudablemente tenemos la Segunda Guerra Mundial de por medio, tenemos además después el comienzo de la famosa Guerra Fría, es decir, la Unión Soviética con sus dos compañías, el Bolshoi y el Kiro, Estados Unidos también. Es decir, más allá de una batalla... Buscando esa competencia en todos los ámbitos, ¿no? En todos los ámbitos. Que incluía incluso la danza. Exacto. Incluía el cultural. Es decir, tenemos que pensar que incluye el cine, incluye la música. Es decir, tenemos que pensar que Kirstein también fue un individuo que llenó de cuadros el MoMA, ¿no? Uno de los museos de arte moderno más conocidos. Entonces yo... les estoy hablando todo esto muy rápido hasta que en el año 48, es decir, antes de formarse lo que es hoy la compañía del New York City Ballet, pasa por varias compañías hasta que finalmente en el 48 se forma lo que hoy conocemos como... Exactamente. Y bueno, entonces yo, para que tuvieran una idea de cuando hablamos del estilo Balanchine, porque claro, yo les hablo del señor que es muy Kirstein, que obviamente, digamos, tuvo la idea, eso es lo genial. Sí. A mí por momentos me hace acordar a Serge Diaghilev con los ballets rusos. Es decir, un individuo que no es netamente del ambiente de la danza, pero que piensa la danza como un elemento de embajada cultural y que de esa manera va a defender una serie de principios y sobre todo de identidades de una sociedad. Así que bueno, me parece interesante pasar, ya hemos visto acá lo mejor de Balanchine, este compendio lo hizo la compañía holandesa, una de las mejores compañías del mundo. Esto también prueba, ¿no? Es decir, que Balanchine se baila no solo en los Estados Unidos. Ahora vamos a ver la primera obra que les elegí para ustedes, que está ya en escena, que se llama Serenade. Es música de Tchaikovsky y en este momento la estamos viendo interpretada por el Boston Ballet. Es una obra de Balanchine, todavía no estaba el New York City Ballet, pero Balanchine obviamente ya era un coreógrafo reconocido y por eso es que Kirstein lo quiere traer a los Estados Unidos. Claro. Es de 1934, este es uno de los primeros ballets que Balanchine crea después de su llegada a los Estados Unidos. Ambientado con música de Tchaikovsky, cuenta la historia de un grupo de mujeres que experimentan diferentes emociones mientras preparan para una presentación de ballet. Hay que decir que, acá tenemos la tarantela, estamos viendo en realidad el tráiler anterior de la compañía holandesa, estamos viendo lo mejor de Balanchine, acá estamos viendo la tarantela, que es una de sus obras más conocidas, y va a seguir con alguna de las otras obras, y después de este tráiler de la compañía holandesa pasaremos a ver una de las primeras obras que realiza Balanchine en los Estados Unidos. El hecho de que la compañía holandesa presente the best of Balanchine, es decir, lo mejor de Balanchine, y que después les esté mostrando al Boston Ballet, les está hablando de que indudablemente es un coreógrafo internacional. Sí, claro, y después se extiende incluso también al Royal Ballet. A todos. Que también es británico. Exactamente, y después hasta llega a nuestros lados, claro, nuestros lares. Así que bueno, ahora sí vamos a ver Serenade, una de las primeras coreografías de Balanchine en 1934, cuando Balanchine llega ya a los Estados Unidos. Habíamos dicho que en el 33 se conoce con Kirstein, y bueno, en ese todavía Estados Unidos, que no tiene una compañía propia y sobre todo una compañía de la ciudad, sí ya funciona la escuela. Y Balanchine comienza, es decir, esto hace que este hombre, que fuera en definitiva educado en la tradición de los teatros imperiales rusos de San Petersburgo, después con una carrera que justamente lo unió a Serge Diaghilev y a los ballets rusos en 1924, y se convierte en un nuevo creador impulsado por este productor. Pero no va a quedar solo con ese productor, sino que sigue después en los Estados Unidos, porque trabaja en la compañía rusa hasta 1929, donde los Le Ballet Russe desaparecen, y para entonces ya había creado obras que son netamente de su identidad: Apolo y El hijo pródigo.
Cuando vuela a los Estados Unidos, bajo el mecenazgo de Kirstein, como dijimos, funda la escuela del American Ballet, que no confundir, porque se llame American Ballet no significa que sea del American Ballet Theatre. Claro, es claro. simplemente del estilo americano, pilar donde se crearon las grandes compañías norteamericanas como el New York City Ballet, que va a dirigir Balanchine desde 1948 hasta su desaparición. Bien. Balanchine colaboró estrechamente con el Ballet de la Ópera de París desde 1929, cuando le invitaron a crear una ópera para ellos. Así que vemos que realmente la obra de Balanchine, no conoce fronteras y por el contrario se le reconoce con un estilo muy personal, muy musical y donde además él, tenía la aspiración de bailarinas muy delgadas, muy altas, muy estilizadas, es decir, un ballet, si se quiere, pero muy elegante, como estamos viendo también en imágenes. Esta es una de las primeras coreografías de Balanchine de 1934 y que se sigue bailando hasta el día de hoy y además es uno de los grandes coreógrafos del siglo XX y que además estableció una serie de cambios, ¿no? Ana, pasamos a verlo el siguiente. Perfecto. ¿Se denomina Joyas? Exactamente, Sí. se denomina Joyas. Es la traducción, ¿no? Es la traducción, es un ballet de 1967. Hoy decíamos que Balanchine ama a las mujeres, es así. Él dice, las mujeres aman las joyas, yo amaba a las mujeres y por esa razón realizo un homenaje con el ballet a las mujeres, a través de las joyas. Esto es un tríptico, es muy interesante. ¿Por qué es un tríptico? Porque en realidad habla de 3 joyas. Nosotros estamos viendo los diamantes, todos blancos, pero es el último cuadro. El primer cuadro es esmeraldas, el segundo es rubíes, el tercero es diamante. Cada uno está ambientado con música de un compositor diferente y la obra combina la técnica clásica con movimientos modernos. Y esta es una de las obras, justamente por ser este tríptico, de lo más reconocida de Balanchine. Y fíjense la particularidad. 3 países es los que él representa a través de las joyas. A través de esmeraldas representa Francia, a través de rubíes representa a Estados Unidos y a través de diamantes representa a Rusia. Son los 3 países donde él en definitiva trabajó, es decir, en Rusia, después en Francia y finalmente en los Estados Unidos. En Francia, la romántica con movimientos propios del ballet del siglo XIX. En los rubíes representa América y justamente los musicales de los años 30 y el jazz. Y en Diamantes, que es la que estamos viendo, está construida sobre los 4 últimos movimientos de la Sinfonía número 3 de Tchaikovsky y es una síntesis del arte de Mario de Petipa y Lev Ivanov que sugiere los fastos del Ballet Imperial de San Petersburgo y el legado clásico de estos maestros. Bien. Es un poco para que ustedes justamente vieran. Y bueno, y para despedirnos y que queden cerramos imágenes... con Sinfonía en Do. Sinfonía en Do, que es sobre la música de Bizet, Sí. originalmente titulada Le Palais de Cristal, el Palacio de Cristal, es una coreografía nuevamente de Balanchine, porque quería que ustedes entraran a conocer la obra de este hombre, sobre la Sinfonía en Do de Georges Bizet. El ballet fue creado originalmente para el Ballet de la Ópera de París y se estrenó el 28 de julio de 1947 en el Teatro Nacional de la Ópera. Así que vieron que hemos pasado por varios teatros, siempre con el mismo autor, y me parece que es interesante reiterar eso. No solo hay que tener la idea, no solo hay que tener quien la ejecute, también hay que tener las condiciones políticas, sociales y económicas para poderla realizar. En este caso se dio todo y llegamos a 75 años del New York City Ballet. Además de la formación, ¿no? De ir al origen para justamente ir generando. Por eso lo de la principios escuela me cada parece uno. fundamental. Es importantísimo, importantísimo Me porque parece si no eso fundamental. no se extiende en el. Bueno, en el es pasar muy del tiempo. rápido, hemos quedado muchas cosas en el camino, pero espero haberles creado la inquietud y que vayan a mirar un poco más en profundidad quién es Georges Balanchine, quién fue Lincoln Kirchner y quién fue, cómo se generó esta compañía, cómo se gestó esta compañía, la que seguimos aplaudiendo y que ya les digo, si miran dentro del repertorio del Ballet Nacional del Sodre, van a encontrar a Balanchine. Hay mucha cosa. Ana, muchísimas gracias por estos minutos. Nos reencontramos el martes que viene. 75 años rápidos. A full.